Hola, muy buenas. Mi nombre es Leandro Pacheco y hoy hablaremos del proyecto que hemos trabajado la última semana, que consiste en la elaboración de una empresa de minibuses que se dedica al transporte público de pasajeros. Cada uno de los integrantes tuvo determinadas labores. Hola, buenos días a todos los presentes. Yo me llamo Felipe Prieto y tal como dice mi compañero, cada uno del equipo tuvo su labor. En lo personal me enfoqué más en la realización del informe y en la revisión y corrección de nuestros datos en Excel. Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Ignacio Robles, fui designado como jefe de grupo y estoy encargado de controlar el avance para que no haya un atraso y aporté en cada parte del trabajo. Sin más que agregar, damos inicio a la presentación. El transporte de pasajeros es un medio que sirve para un amplio público de personas que no cuenta con transporte propio, por lo cual se hace un instrumento fundamental para trasladarse hacia lugares lejanos. En el caso de la región del Maule, específicamente aquí en Talca, se encuentra esto de que muchas familias deben viajar constantemente hacia comunas vecinas por temas laborales y de estudios, por lo cual siempre ha existido una fuerte demanda para este servicio, lo que lo hace un negocio en el que vale la pena invertir tiempo en comenzar un estudio para analizar un futuro proyecto de inversión, lo cual se analizará en cada punto de esta presentación. Estudio de mercado. En este estudio se toman diferentes ámbitos. Uno de estos es el precio, el cual se abarcará en profundidad más adelante. Por otro lado, se toma en cuenta el servicio. El servicio que ofrece Transportes RPP es una alternativa de transporte público, con origen en la ciudad de Talca y recorridos hacia las comunas de Maule y San Clemente. Se tiene en cuenta la adquisición de 14 minibuses, con capacidad de 22 pasajeros o más, en caso de ser requerido por la gran cantidad de demanda que se tiene en algunas horas del día y en fechas especiales. Se estima que el proyecto tendrá una duración de 15 años, realizando las compras de terreno e implementación de él en un periodo menor a un año. Luego se contempla la compra de maquinarias que tendrá una única renovación a los 8 años. Así se tendrá cuenta dos ciclos de vida de las maquinarias antes de dar término al proyecto. Otro punto a analizar es la plaza. Esta es la distribución que existe en la empresa. Esta abarca 7 maquinarias que viajan constantemente desde Talca a San Clemente y viceversa, acarreando pasajeros hacia los dos extremos del recorrido, parando principalmente en los terminales de dichas comunas, lo cual se repite con 7 maquinarias más a distintas horas de ida y vuelta, pero entre Talca y la comuna de Maule. Otro punto importante a abarcar en el estudio de mercado es la promoción. Una de las formas en que se puede entrar en este tipo de mercado es llamando la atención del cliente a través de algunos métodos. Uno de estos son la publicidad en terreno, que sea a través de volantes, seguimiento de empresas ya establecidas en el rubro, creación de página web y redes sociales, pintar buses con colores y logotipo de la empresa y tener un uniforme de trabajo con el logotipo de la empresa. Estudios administrativos y legales. Para este caso, la empresa de transporte de pasajeros realiza una tributación por renta efectiva, o sea, puede tributar equivalente al 25% del valor anual del total de sus ingresos. Entre algunos subsidios al cliente se encuentra la tarjeta nacional estudiantil y de acuerdo al mismo, la empresa puede solicitar un bono anual de 3 UTMs. Esto rige para todos los propietarios de maquinarias que presten servicio de traslado urbano o rurales dentro del territorio chileno. Por lo tanto, se tiene un subsidio por las 14 máquinas de alrededor de 2 millones anuales. En cuanto a las patentes y permisos, existe documentación requerida para el inicio del funcionamiento del proyecto, tanto como la inscripción en el Servicio Nacional de Transporte Público y Escolar, como también que todos los microbuses deben contar con los siguientes antecedentes legales: permiso de circulación anterior, revisión técnica vigente, seguro obligatorio, no tener multas de tránsito impagas, entre otras. En este apartado se puede ver el organigrama, que representa la estructura que tiene la empresa y las relaciones que existen entre las distintas personas en cuanto a sus labores y funciones. En la parte interna se puede ver que están los gerentes, contador de la empresa, vendedores, choferes, personal de aseo y el servicio de guardias de seguridad. Y de forma externa se relaciona con la municipalidad y con los bancos. Por otro lado, hay que mencionar que los gerentes de la empresa actúan como jefes, controlando y gestionando la labor de los trabajadores. Estos no cuentan con un sueldo fijo. Dentro de la inversión desde el punto de vista de lo administrativo, el cual abarca los gastos por adquisición de equipamiento y oficina, se encuentran los bienes mencionados en la tabla, los que serán instalados en la oficina central ubicada en el terminal de Talca, el cual da un valor de 1.555.000 pesos.
En las siguientes tablas se muestran los gastos totales relacionados a los costos fijos que toman en consideración los sueldos de los personales y patentes, que tienen un valor de 18.600.000 pesos. Por otro lado, seguros, dando un valor de 561.000 pesos, y elementos de prevención, que da un valor de 3.750.000 pesos aproximadamente. Por otro lado, los costos de operación tienen como objetivo destinar un cierto monto mensual para cancelar las liquidaciones a todos los trabajadores que tengan en cuenta para el proyecto, como también el pago de costos fijos relacionados a Internet, agua, electricidad, arriendos, etc. Esto da un valor de 700.000 pesos. Los combustibles fueron un apartado distinto que se calculó en los costos de operación. Luego de realizar un análisis en cuanto a los kilómetros recorridos durante el día para ambas comunas, el motor de los minibuses y la frecuencia en que circulan, se calculó el combustible que se ocupaba diariamente. El valor que se designó para este gasto es un estimativo total para todas las máquinas de unos 28 millones de pesos en cuanto al petróleo mensualmente. En el estudio técnico se considera que para operar se necesita un terreno, el cual se encuentra en Talca, entre las calles 2 Sur y 5 Oriente, y es de 662 metros cuadrados, y contiene una caseta de vigilancia. La ruta de traslado son, en primer lugar, desde el terminal de Talca al terminal de ómnibus de San Clemente, tomando la avenida San Miguel de ida y de vuelta. Y en segundo lugar, desde el terminal de Talca a la Plaza Los Héroes de Maule, tomando la ruta Avenida Colín, luego el cruce de Onigüe de ida y de vuelta. Por otro lado, se debe adquirir 14 minibuses de marca Mitsubishi de modelo Fuso Rosa, con una capacidad de 22 más 1 pasajeros, para los que se contempla un valor de compra por unidad de 40 millones. El modelo es el que se está mostrando ahí en la fotografía. Finalmente, se destina un monto para galpón, el cual protegerá de agentes atmosféricos a los minibuses. En la inversión se contempla la flota de minibuses, la adquisición del terreno equipado, costo de instalación de la central de ventas, caseta de vigilancia y todo lo necesario para poner en marcha el proyecto que se encuentre dentro del activo fijo. En la inversión del activo nominal existen los permisos y patentes. El cupo para la circulación de un minibús u otro vehículo son elevados, los cuales se deben cancelar por el total de las 14 maquinarias. En los costos fijos se encuentran todos los sueldos del personal, los costos de servicios básicos, seguros, arriendos y combustibles. Y en los costos variables se pueden encontrar las mantenciones, recambio de repuestos y neumáticos de los minibuses. Para determinar la cantidad de viajes realizados por los minibuses, se acuerda un horario de salida de los buses con el fin de analizar cuántos recorridos se tendrán que dar en un día completo de trabajo, por lo que para nuestro caso se determinó que los recorridos Talca-San Clemente tendrían una diferencia o intervalo de salida de 10 minutos cada uno, comenzando a las 7 am y finalizando a las 22 pm, mientras que para el otro recorrido se estima que saldrían con una frecuencia de 20 minutos de diferencia, comenzando a la misma hora y terminando a las 23 pm. Por último, se piensa que los trayectos duran como máximo 30 minutos, con 10 minutos de espera para el recambio de pasajeros. Esto se puede ver más detalladamente en ambas tablas. Para calcular el precio del pasaje se utilizan los datos que hay en el mercado, los cuales no varían mucho durante el tiempo. Estos son los que se muestran en la tabla. Por ejemplo, 360 se cobra cuando están los estudiantes con TNE y 900 para los adultos. Para obtener el valor del pasaje de estudio solo se promedian los valores de pasaje que tienen los adultos y los estudiantes, lo cual da un valor de 630 pesos por persona. Entonces, para saber mi ganancia por unidad de pasaje, solo basta con encontrar el valor mínimo que podría tener esta venta, la cual se estima con la suma de los costos variables, los costos fijos y activos nominales, los cuales se dividen por la cantidad de pasajes mensuales, lo que da un valor de 564. Entonces, si tenemos los 630 y los 564, se puede sacar una diferencia y obtener el margen de ganancia, el cual será de un 11,77 por pasaje, es decir, 66 pesos. Y en total, en un mes pueden ser 11.340.000 aproximadamente. La cantidad de pasajeros se puede llevar a una estimación por el periodo de año en que nos encontremos. Luego promediar los datos entre ambos periodos, se tiene que aproximadamente acuden 14 personas adultas y 5 estudiantes para un recorrido, sumando un total de 19 personas por locomoción. La cantidad promedio sería entonces 171.000 personas al mes aproximadamente. Eso se puede ver destacado en amarillo en la tabla.
Evaluación económica. El horizonte de evaluación del proyecto es de 15 años, ya que esta es la vía estimada para el proyecto en cuestión. En el año 0, el flujo neto de caja es de un poco más de 1.000 millones de inversión, lo que pertenece a los costos necesarios para que un proyecto se lleve a cabo. En el año 1 en adelante se generan entradas y salidas de dinero. En las entradas están los ingresos generados, mientras que en la salida están los costos, variables y fijos, y en teoría la amortización del activo nominal y las depreciaciones. Luego se le aplica un impuesto del 25% a las utilidades generadas como resultado. Los detalles de la depreciación, los ingresos y el capital de trabajo se encuentran adjuntas en el Excel. Finalmente, en el periodo 15 del estudio se puede ver que el flujo de caja queda a un saldo a favor con un poco más de 1.000 millones de pesos. Para los indicadores de rentabilidad del proyecto se tomaron en consideración la tasa de descuento, VAN, TIR y payback. El primero, la tasa de descuento. La aplicada en el proyecto es de un 7.5% y será la base de los análisis para los demás indicadores económicos, aunque igualmente se compara con tres tasas distintas, para lo cual se logra ver de qué manera influye el dinero en que podríamos recibir luego de empezar con el funcionamiento de la empresa a lo largo de los años. Las demás tasas son solamente de comparación y corresponden al 8.4, 12% y 20%. Estas serán explicadas en nuestras conclusiones. El segundo indicador económico es el VAN. Tomando en cuenta la tasa de descuento del 7.5, da un valor positivo bastante alto y sobre los 1.000 millones de pesos de ganancias, lo cual indica que estamos hablando de un proyecto altamente viable para llevar a cabo. A su vez, se consideró un ban para las tasas ya antes mencionadas. Por otro lado, también se analizó la TIR, que para este caso es de un 20,1%, y si la comparamos con la tasa de descuento, tendríamos que es altamente mayor, por lo cual conviene invertir y ya sabemos que genera ganancias al finalizar el ciclo. Y por último, el último punto que se analizó fue el payback, la recuperación del capital invertido. Esto se concreta en el séptimo año. En la evaluación financiera se debe saber la cantidad de dinero que se necesita pedir a entidades bancarias para poder comprar los productos necesarios. Esto viene a complementar el capital puesto por los inversionistas. Entonces, evaluando este crédito que se necesita solicitar, primero se define el monto requerido, que se va a solicitar un 61,89% del monto de la inversión, lo cual corresponde a 400 millones de pesos, con un periodo de 15 años para pagar esta deuda. Avanzando con la evaluación del crédito, se define la tasa que el banco exige a los clientes para devolver el dinero, la cual es denominada tasa de interés mensual. Para analizar los valores de la cuota a pagar se utilizó una tasa del 1,3%, lo cual se encuentra dentro de los márgenes que exigen los bancos, para lo cual resultó una tasa de interés anual del 16,77%. Para saber las fechas y cantidad de pago existe el cuadro de amortización donde se especifica la cantidad de cuotas y valor necesario para cancelar y dejar en cero la deuda. Ahora el flujo de caja financiero. Para estimar este flujo es necesario hacer una tabla en la cual se incorpora el flujo neto de caja económico, el valor de préstamo, los intereses, amortizaciones de la tabla de desarrollo y finalmente el beneficio tributario, el cual es el resultado de la multiplicación de los intereses por la tasa de interés que es del 25%. Este flujo se puede visualizar en la tabla vista. Tasa WACC. Esta toma en consideración la inversión propia como también el crédito del banco, dando un porcentaje para cada uno de los aportes, siendo un 61,89% y un 38,11% respectivamente. Este es multiplicado por la tasa de descuento de exigencia en cada uno de los dineros, que en primera instancia el del dinero propio es de 7,5% y de 16,77% para el dinero entregado por el banco. Se tiene lo mostrado en la tabla presente. Para el VAN financiero que se ve en la diapositiva, se calculó de igual forma que el VAN en la evaluación económica, pero esta vez tomando en consideración el flujo de caja neto financiero y la tasa de WACC. De aquello se tiene un VAN financiero de más de 687 millones de pesos. Ahora en las conclusiones, según lo estudiado, es un proyecto que contiene muchas complicaciones al momento de partir, ya que es necesario entregar un informe totalmente detallado a la municipalidad pertinente para que éste pueda ser aceptado y otorgar las patentes requeridas para lograr el funcionamiento de la empresa. De otro modo, habría que comprar los derechos de patentes a otra organización que esté dispuesta a salir de este mercado. Analizando la evaluación económica, nos dejó diferentes conclusiones.
Una de ellas es que la inversión se logra recuperar al séptimo año, lo cual era lo estipulado como uno de los objetivos, por lo cual estamos satisfechos con este punto. Por otro lado, también se concluye que este proyecto es rentable debido a que se obtuvo un ban positivo para la tasa de descuento de interés, la cual corresponde a la del 7,5%, como para las demás que se estimaron para la comparación, que son del 8,4%, del 12% y del 20%. Por lo que se observa dentro de estos parámetros, siempre es conveniente invertir en concretar dicha empresa. Lo que se puede deducir es que al llegar al 20% de interés, el valor del ban es muy pequeño, por lo que habría que pensarlo antes de invertir cantidades tan grandes, sabiendo que las ganancias a las que puede llegar son diminutas en relación al ciclo de vida que tendrá la empresa. Mientras que para la tasa de descuento del 8.4 y 12, el resultado del ban es de 1.23 y 0.71 respectivamente, lo cual, hablando en números de ganancia, en el año 15 sería de unos 880 y 510 millones de pesos. Por aquello se da conclusión que el proyecto renta más de lo exigido, como también utilidades de estas serían muy satisfactorias. En cuanto al TIR, viene a apoyar lo que ya sabemos, y en caso de obtener este indicador, de acuerdo a las tasas de interés del 8.4, del 12 y del 20%, nos damos cuenta que siempre es mayor que todas estas variables, por lo que siempre será rentable el proyecto. Analizando la evaluación financiera, se obtiene que el resultado del ban financiero presentado en la diapositiva es mayor que cero, dando un valor de gran cifra positiva. Aquello deja en claro que el proyecto tiene la capacidad de pagar el crédito evaluado y ratifica que es una buena opción decidir llevarlo a cabo. Por otro lado, el gráfico presentado es un gráfico de líneas, en el cual se puede observar por un lado el ban y por otro la tasa de interés exigida, para lo cual se nota el crecimiento de la curva, dando a demostrar que a mayor tasa de interés, menor será el ban, lo que implica que las ganancias serán menores hasta el punto de ser negativas cuando exige una tasa de descuento muy alta. Además, vale decir que un proyecto de esta magnitud tiene muchos agentes involucrados, como son los financieros, logísticos, legales, comerciales, administrativos, entre otros. Se logra identificar principalmente que se debe existir una claridad en los objetivos y metas como empresa para durar a lo largo del tiempo. Con esto damos por terminada nuestra presentación. Gracias por su atención y quedamos atentos para más consultas.